Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad, Paul Clement Yagot. Capítulo 8 y final. Actuación de la voluntad sobre el destino. 1. Toda ideación mental nos imanta hacia su objetivo o viceversa. 2. Eslabonamiento causal. 3. Ejemplos interesantes de previsión. 4. Recomendaciones prácticas. 1. Toda ideación mental nos imanta hacia su objetivo o viceversa. Las enseñanzas que revelamos a continuación deben ser objeto de meditación por parte de nuestros lectores. A su experiencia y criterio dejamos el dilema de aceptarlas o rechazarlas. No obstante, afirmamos que nuestras experiencias personales nos hicieron recapacitar acerca de ellas aún antes de haberlas visto rectificadas, por lo cual se denominan ocultismo. Según dicho sistema, todos los seres están en el camino de la evolución, cuya finalidad en la vida es la adquisición del conocimiento. Afirma también ese sistema que el cuerpo humano está constituido por un cierto número de cuerpos interpenetrados, formados cada uno de ellos con una substancia diferente, los cuales poseen facultades exclusivas. De esta manera, los ocultistas diferencian nuestro cuerpo tangible, materia física formada de átomos, donde radica la vida sensorial del cuerpo llamado astral, cuya substancia solo se percibe en raras condiciones y es base de las emociones, del compuesto llamado mental, más sutil todavía que el anterior y donde se asienta la acción intelectual. Así como nos encontramos envueltos por el aire, substancia física gaseosa, también lo estaríamos por una amplia atmósfera de esas otras substancias de esencias diferentes, con las que están constituidos nuestros cuerpos astral y mental. Según reza el mencionado sistema, nuestras actividades intelectuales y emocionales repercutirán en forma invisible, pero generando resultados tangibles sobre sus objetos correspondientes, o sea, sobre el conglomerado total oculto de las substancias astrales y mentales. No se nos escapa todo lo oscura que ha de parecer esta somera exposición a los lectores, para quienes estas nociones son de una novedad absoluta. Por lo tanto, si desean profundizar en su estudio, los remitimos a las obras especializadas en las nuevas doctrinas. Lo que interesa por ahora es puntualizar que las mencionadas teorías parecen ciertas si se tiene en cuenta los resultados que han quedado expuestos más arriba. De esta manera, si llega a afectarnos cualquier estado de sensibilidad, este no aparenta perdurar en su naturaleza virtual. Promueve formas características en el plano astral
y pone en acción diversos elementos que, combinadamente, influyen sobre nosotros. Las emociones definidas, entre ellas la cólera, por ejemplo, ocasiona una perturbación violenta en el plano astral, haciendo sentir sus drásticos efectos y atrayendo hacia sí corrientes o influencias destructivas. El deseo de poseer un objeto determinado, principalmente si se acompaña de su respectiva objetivación mental, actúa invisiblemente en tal forma que si persevera durante algún tiempo puede suceder, o que conquistemos a la persona que pueda proporcionarnos aquel objeto, o que originemos sobre las causalidades ambientes una evolución que las combine de tal manera que en poco tiempo el objeto en cuestión llegue a nuestras manos. En efecto, ¿cuántas veces hemos podido comprobar más o menos la existencia de una correlatividad entre algunos de nuestros impulsos psíquicos y determinados sucesos que suelen producirse tan pronto como hemos puesto a funcionar nuestra voluntad? Se nos ha extraviado algún objeto, un libro, un documento. Afanosamente lo buscamos durante algunos minutos sin poder hallarlo. Fatigados de tanto buscarlo, desistimos de la tarea por el momento, y transcurridos otros minutos más en un estado mental vacilante, surge en nuestra mente la idea de revisar algún otro lugar de la casa y hurgar en algún mueble, en el cual, con gran regocijo nuestro, en cuanto abrimos un cajón, encontramos lo que se nos había extraviado. Otro ejemplo. Hemos iniciado una tarea que nos lleva ocupados algún tiempo y necesitamos ayudarnos con un dato importante, un libro o cualquier colaboración que no hayamos el modo de localizar. Y de pronto, por el conducto menos imaginado, acude a nuestra solicitud mental una tangible ayuda. En cumplimiento de una ley que sostienen los ocultistas, sucesores en la ciencia de los antiguos iniciados, el pensamiento, en su tendencia a convertirse en realidad, pone en actividad los elementos necesarios para ello. De lo que precede, parece ser que tal idea ha sido desmentida frecuentemente por la discrepancia notoria que existe entre lo que más sucede y lo que sería más conveniente que no sucediera. No obstante, no es razonable que estos hierros se justifiquen debido a la abundancia y oposición recíproca de nuestras voliciones. Impulsados por la facultad de desear, se activan los elementos invisibles de la realización. Pero, ¿cuántos deseos, ilusiones y propósitos más o menos opuestos han sido sometidos a su dócil cooperación? Hemos escrito en otro capítulo, querer simultáneamente la salud perfecta, el bienestar permanente y los placeres intensivos, desear al mismo tiempo poseer las luces del conocimiento y las complacencias pasionales, trabajar a la vez por lograr una fortuna enorme y por la cultura deportiva, intentar una obra grandiosa y dedicarse a un amor apasionado es lanzar dos corrientes de energía que tienden a nulificarse entre sí. No es raro encontrarse con individuos a quienes todo les sale bien, pero si observamos a dichas personas, podremos darnos cuenta de que se trata de seres que hacen permanecer su pensamiento siempre fijo sobre una única meta. Contrariamente, encontramos individuos de talento, bastante cultos y laboriosos a su manera, a quienes en todo cuanto emprenden les aguarda el fracaso. ¿Será acaso porque estos últimos dispersan su inherente potencia volitiva, abarcando demasiados asuntos a la vez? 2. Eslabonamiento causal. Cuando los pensamientos son de igual naturaleza se atraen, y cuando son de índole contraria se rechazan. O dicho esto en otras palabras, la disposición habitual de nuestros estados de ánimo
nos eslabona con otras disposiciones equivalentes a las nuestras. Se deduce esta ley de los diversos escritos que permite divulgar la escuela ocultista. Con frecuencia se oye decir, quien se reúne, se une. Pero la significación de este dicho se concreta, en la mayoría de los espíritus, a la idea de una selecta reunión de almas. Algunos accidentes e imprevistos dan causa a la amplitud de esta interpretación. La telepsiquia, por sí sola, podría explicar la relación de dos mentalidades afines, distancia de por medio y el eslabonamiento de una cadena, de una corriente de simpatía que irradia de una y otra de esas mentalidades, hasta el momento en que, inevitablemente, se encontrarán. Si es verdad que nuestros propósitos ocultos son susceptibles de proyectarse hacia las personas cuyos conocimientos, cuya cooperación, ayuda o servicios nos serían beneficiosos, no es difícil que, por la misma causa y en una proporción importante, podamos modelar determinadas fases de nuestro destino. Lo que nos sucede actualmente es el producto de nuestros anteriores pensamientos, de la misma manera que lo que en el presente estamos pensando tendrá que influir sobre las causalidades que generan y eslabonan los sucesos o hechos del mañana. La predicción del futuro, que ya forma parte de la ciencia moderna, igualmente que la telepsiquia, nos muestra que con antelación a su propio desarrollo material, todas las contingencias preexisten a su realización. En tal virtud, cualquier suceso determinado será consecuencia de un eslabonamiento causal del que pocos seres pueden percatarse y predecir de antemano. 3. Ejemplos interesantes de previsión. El Dr. Maxwell refiere en su obra intitulada Los fenómenos psíquicos que en una sesión experimental, uno de sus sujetos, al fijar su vista en una bola de cristal, observó la visión de un barco en llamas. Describió los horrores del incendio y leyó el nombre del buque, Deutschland. Apenas había transcurrido una semana cuando el vapor Deutschland se iba a pique en el océano Atlántico a causa de un incendio. El médium, en su preconocida visión, había leído una L en lugar de una D. Pero hay que reconocer que este error es en sí de poca importancia, si se tiene en cuenta que dicha letra inicial se hubiera desvanecido hasta parecer una L, donde había una D. He aquí, por lo visto, un desastre marítimo visualizado por lo menos con una semana de anticipación. Los factores inmateriales que produjeron la visión reflejaron la forma de una imagen precisa, sólo perceptible para un ser dotado de extraordinarias facultades psíquicas. En su obra intitulada La muerte y sus misterios, Camilo Flammarion menciona otro hecho más asombroso aún que el precedente, tomando en cuenta el tema que tratamos. Helo aquí. El profesor de matemáticas en Marburgo, señor Boehm, estando de visita una noche en casa de un amigo, sintió de repente la corazonada de que debía retornar ipso facto a su hogar, pero como se encontraba confortablemente tomando el té, desobedeció esa orden interna, la cual volvió a producirse con tal fuerza que el profesor se vio obligado a salir. Al regresar a su casa no encontró novedad alguna. Sin embargo, sintió un súbito deseo de cambiar de lugar su cama, y por muy sin razón que le pareciese esta nueva inspiración, se resolvió a hacer el cambio. En consecuencia, llamó a su criado, con cuya ayuda trasladó el lecho a otro extremo de la habitación. En cuanto hubo realizado esto, se sintió del todo tranquilo. Regresó a casa de su amigo para continuar su agradable velada. Se retiró de ahí a las 10 para retornar a su domicilio, donde desde luego se acostó y se durmió. Transcurridas algunas horas, lo despertó violentamente un gran estrépito
y entonces vio que del techo se había desprendido una enorme viga unida a un tramo de éste. La viga cayó exactamente en el sitio en donde antes estaba colocado el lecho del profesor. En el suceso que acabamos de insertar, no se deduce que fue un factor psíquico activado por la oculta volición del Dr. Boehm, lo que le engendró las órdenes interiores e impulsos irresistibles para lograr su propia protección. Funestamente hubiera sido víctima de un grave accidente, tal vez incluso su muerte, la noche en que se ocasionó el derrumbe donde antes acostumbraba dormir. ¿En qué otra forma podría explicarse la misteriosa actuación del alma por cuyo medio fue el doctor retirado del peligro y salvado de éste, sino como una resultante de los hechos ya referidos? O sea, por la generación de un plan relacionado bajo la influencia de la psiquis humana. Cabe preguntarse el porqué de si todos procuramos evitar los accidentes, no solemos ser tan oportunamente salvados cuando aparece el peligro. Este reparo, aunque no modifica el enigma que presenta el caso anterior, sería similar al que podría hacerse en circunstancias tan especiales que si dos individuos se vieran amenazados por un mismo peligro, uno de ellos dotado de facultades, su serenidad, entre otras cosas, le facilitarían esquivar dicho peligro, saliendo indemne, mientras que el otro hubiere perecido en él, por haber sido débilmente dotado por la naturaleza. 4. Recomendaciones prácticas. Reconociendo que no es muy fácil para todos nuestros lectores el haber podido seguirnos hasta el tema que acabamos de abordar, nos hemos propuesto no pasar por alto esta fase del estudio que requiere el poder de la voluntad. Por otra parte, bien sea que se acepte o no la influencia del pensamiento sobre los motivos secundarios, falta por analizar el efecto indirecto de nuestra ética mental hacia la formación de nuestro destino, a cuyo respecto deben seguirse los mismos principios directivos. Cuando se sigue una orientación invariable a la que se subordinan todas las aspiraciones como meta principal, se da cumplimiento tanto a las leyes de la reflexión como a los fundamentos del psiquismo. Y así es, porque el racionalista pretende que por medio de la razón emplea su energía mental, y el ocultista pone su intención en la necesidad de forjar en su cerebro las mismas imágenes mentales, con el fin de consolidar su propósito. Deberán procurarse también pugnar por mantener en su carácter, a pesar de las causas perturbadoras que pudieron presentarse, un humor perseverante, lo cual será, para el uno, una reflexiva medida para dominarse a sí mismo, y para el otro, el cumplimiento de la ley de atracción del ambiente de quietud al cultivar el estado de ánimo citado. En forma coincidente, por un lado, la fisiología indica que la cólera, el odio, el pesimismo envenenan el organismo, y por otro lado, los magos aseguran que esos estados negativos del alma acarrean corrientes destructoras y acontecimientos nefastos. Siempre la alucinada docilidad del hombre a las pasiones emocionales, examinada desde los dos divergentes puntos de vista, nos lleva a una conclusión unánime, que es preciso dominar los impulsos. Esta conveniencia o necesidad, para unos, se hace evidente por efecto del desorden mental producido en los estados emocionales demasiado vehementes. Para otros, si toleran en sí mismos algún grave desequilibrio, dan margen al subsiguiente en el sector causal de las eventualidades para un futuro que puede ser distante o próximo. Para la aplicación empírica de la voluntad hacia el destino, las teorías ocultistas contienen una serie de procedimientos que resultan en extremo complicados. Nosotros los interpretamos como recursos mecánicos tendientes a promover la concentración mental.
Para aquellas personas que han llegado a terminar un adiestramiento completo de su potencia evolutiva, resultan esos procedimientos del todo inútiles. Todo el ritual de la magia se reduce prácticamente al esfuerzo de la voluntad. Cuando te dediques a la meditación reflexiva, y más aún, cuando tu espíritu se disponga a puntualizar los pormenores de los problemas que vas a resolver, las cualidades humanas que quieres poseer, la posición que deseas alcanzar en lo moral y en lo material, recuerda que estás rodeado por un agente intangible, vehículo obediente de las voliciones exactas, enérgicas y persistentes. Recurriendo a la memorización de todas las razones que te impulsan en la diaria batalla de la vida, considera sus motivos hasta que un deseo de actividad inflame tu entusiasmo. Encausa después esta corriente de energía, proyectándola calmadamente y con toda la precisión y claridad que te sea posible hacia el objetivo de tu firme deseo. Impón tu empeño en evitar inquietudes y agitaciones, procurando controlar nuestros actos en todo momento, vigilando con la serena certeza de quien sabe con precisión lo que desea, al reiterarse a sí mismo que logrará alcanzar su objetivo de modo evidente. Al forjar en tu imaginación los hechos que quieres ver realizados hasta en sus menores detalles y a más no poder, en su eslabonamiento natural, afirma interiormente con tesón y energía: de este modo es como quiero que se cumpla mi deseo. Mi vida quedará encauzada de esta manera. Estoy creando los elementos que cumplirán en mi deseo, etc. Por su propia virtud, esta práctica genera el magnífico efecto de ratificar las decisiones, desechar las incertidumbres que paralizan y de sostener la firme orientación del espíritu hacia los puntos esenciales que ocupan la atención. El poder de la voluntad. Paul Clement Yagot. Narrador: Mauricio Jiménez.